a diferentes situaciones que ha llevado a que toda la población se vea afectada y nosotros también. De alguna manera, enfrentar ese desafío del mundo actual en el que estamos viviendo nos obliga a reflexionar sobre esa enseñanza de la geografía que hacemos en el día a día. Y justamente reflexionar sobre esa enseñanza de la geografía implica darle sentido, buscarle el sentido en el marco de la situación de la que estamos viviendo, a nivel mundial, a nivel regional y después a nivel local, que es lo que la mayoría de ustedes hacen cuando trabajan con sus estudiantes en los grupos, ¿no? Entonces, darle sentido y dotarlo de sentido es también que el estudiante le encuentre sentido a aprender geografía, ¿sí? O sea, nuestro enseñar geografía con sentido va a hacer que el estudiante le encuentre sentido a estudiar geografía y a estudiar en general. Y de alguna manera volver a darle la jerarquía a la educación que necesita reinventar, ¿no? Y que necesitamos recuperar para los jóvenes con los cuales estamos trabajando y para el futuro de ellos. Ahora, para poder buscar ese sentido, cuál es el sentido de enseñar, necesariamente tenemos que mirar al aula y pensar el enseñar desde el aula. Ahora, para pensar ese enseñar desde el aula, nosotros podemos tener diferentes caminos. Esos caminos van a tener un sentido porque interpelan de alguna manera la concepción de aprendizaje que tenemos. También aparece la postura del docente ante la geografía. ¿Qué es lo que el docente entiende por geografía? De alguna manera, cuando nosotros decimos qué geografía enseñamos, todas estas variables, la concepción de aprendizaje, la idea o la definición, o como ustedes quieran decir, o la postura que tiene cada uno de ustedes frente a la geografía, va a estar presente. Aunque a veces tal vez no somos tan conscientes porque mecanizamos algunos procesos en el trabajo diario dentro del aula, ¿no? Pero estos son trabajos también que hay que hacerlo antes. Si bien es el trabajo desde el aula, hay un pienso que se hace antes y posterior al aula, ¿sí? Antes cuando yo pienso la propuesta, durante el aula y luego cuando reflexiono sobre lo que pasó en las propuestas que hice a nivel de aula. Entonces, desde la inspección de geografía ustedes saben que hemos manejado y está en las expectativas de logro. Cuando hablamos de qué geografía enseñar, estamos hablando del estudio de los territorios como configuraciones espaciales donde hay diferentes actores. Yo en esto no me voy a entender porque más adelante Pelle lo retoma, ¿sí? Hablamos de una apropiación de esos territorios con actores, con proyectos que se dan específicamente en esos territorios, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque para nosotros de alguna manera esto implica el desarrollo de la espacialidad en los estudiantes, de la inteligencia espacial, ¿sí? Esto implica comprender esos territorios, la organización y la transformación, y sobre todo los territorios donde vive el estudiante. También podemos entender el planeta como el gran mundo donde vivimos todos, ¿no? Y ahí es donde vienen los procesos geográficos dentro de esos territorios que son trabajados a distintas escalas y en distintos tiempos, pero ahí aparecen los procesos geográficos interrelacionados, ¿sí? Y entonces ahí podemos hablar, por ejemplo, de que el estudiante, entre los aspectos que se pueden considerar importantes para darle sentido, el adquirir conocimiento del territorio, el reconocer que pertenecen a un territorio, ¿sí? Donde nosotros vamos a tratar de que se destaque y se valore la diversidad, que pueda asumir los cambios que se dan en esos territorios y algo que es bien importante,
saber vivir en ese territorio. Esto mismo ustedes lo pueden llevar a espacios si quieren, que después vamos a hablar más adelante, ¿no? De espacio, de lugar, porque también sería la pertenencia a un lugar, valorar la diversidad, asumir, ¿sí? Pero estas palabras que parecen adquirir, reconocer, valorar, asumir y saber vivir, tienen que tener un peso bien importante en lo que es el sentido de la geografía, ¿sí? Porque de alguna manera todo esto, si conocen el territorio, si lo reconocen, se reconocen como pertenecientes a ese territorio. Si valoran la diversidad, pueden reconocer y asumir cambios y saber vivir. ¿Qué está implicando esto? Implica una apropiación de esos lugares, recuperación de otros, una serie de procesos donde nosotros vamos a ir más allá de los contenidos y de los procesos. Pero vieron que los contenidos son bien importantes, porque cuando hablamos de procesos geográficos, ahí aparecen los contenidos interrelacionados y jerarquizados, ¿sí? Que después cada uno verá en su lugar cómo los trabajas. Entonces, en la medida que nosotros buscamos ese sentido de enseñar geografía, los estudiantes también entienden cuál es el sentido de enseñar. Podemos pasar a lo que son las finalidades mismas de la geografía, porque las finalidades son las que de alguna manera nos van a ir dando, al analizarlas cada una, el sentido de enseñar. Pero sobre todo, reconocer el mundo como muy cambiante, muy variable, y estudiantes que están enfrentados a un mundo tecnológico cambiante a pasos súper rápidos, donde no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar dentro de poco tiempo. Pero vieron que hasta se habla del metaverso y se habla de un montón de cosas, donde la realidad podría llegar a cambiar muchísimo para estas generaciones, ¿no? Ya hay lugares donde se están dando clases con metaverso, entonces es bien interesante para tenerlo presente, porque asusta la rapidez de los cambios con los que se está dando todo, ¿sí? Bueno, Fernando, no sé si ya seguimos con finalidades para ir retomando después algunas de las cosas. Cuando me digan, empiezo. Bien, Fernando, antes que comiences vamos a presentar y agradecer también tu presencia. El Fernando Pelle es doctor, profesor de geografía, posgrado y especializado en educación ambiental, licenciado en geografía, magíster en ciencias ambientales, doctor en ciencias sociales y docente del IPA, entre otra vasta trayectoria. Fernando, también le agradecemos junto a Mónica por la jornada de hoy y estamos muy ansiosos por escuchar lo que tienen para aportarnos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Franco. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión directiva de la NPG que cursara esta invitación para poder compartir este espacio de tiempo con cada una y cada uno de ustedes. Es un gran gusto para mí, aunque sea a través del monitor, intercambiar con ustedes ideas, verlos y, bueno, y apretarlos en un abrazo a la distancia o virtual. Y también quiero agradecer a Mónica Canaveris, que desde la Inspección de Geografía me transmitió un conjunto de preocupaciones, tal cual ella lo planteó. Y bueno, y juntos tratamos como de ir afinando esta presentación para poner algunas cuestiones. Y bueno, voy a hacer la presentación, la voy a mandar también, aunque creo que está grabándose, pero el PowerPoint luego lo mando. Y bueno, a partir de esto entonces daríamos como, voy a compartir pantalla y empiezo la presentación. La pregunta que a mí se me formuló y que centró la invitación es: ¿cuál es el sentido de enseñar geografía? Al principio en realidad fue cuál es el sentido de educar geográficamente. A partir de ahí yo planteé que me parecía importante un poco clarificar la diferencia entre el sentido de educar geográficamente y de enseñar geografía,
y que me parecía que como profesores de geografía teníamos que reflexionar sobre el sentido de la enseñanza de la geografía, aunque a partir de la enseñanza de la geografía estemos contribuyendo, obviamente, con la educación geográfica, pero la educación geográfica es mucho más amplio. Y al mismo tiempo, un poco preparar a través de el itinerario, ir presentando 3 finalidades que yo entendí podíamos como abordar, abuelo de pájaro, por el tiempo, en la tarde de hoy. Primero, las finalidades disciplinares, o sea, cómo contribuye la enseñanza de la geografía a la educación geográfica, como decía anteriormente. Finalidades culturales, cómo la geografía contribuye a la comprensión del mundo, y finalidades sociales, cómo en estos contextos la geografía debe contribuir a la solidaridad, a la comprensión, a la paz y a la convivencia. Toqué estos 3 puntos, voy a tocar estos 3 puntos porque creo que son como los pilares que fundamentan la existencia de una materia escolar en el currículum. Primero, que la materia escolar contribuya a la formación, al mismo tiempo que realice aportes a el bagaje cultural de los estudiantes y que al mismo tiempo los sitúe en un contexto socio-histórico. Por lo tanto, son 3 pilares que justifican la existencia, o por lo pronto han justificado hasta ahora la existencia de las materias escolares en el currículum. Entonces, para dar paso a la primera parte, con las finalidades disciplinares, voy a tocar el asunto de la contribución a la educación geográfica. Voy a definir educación geográfica con un ejemplo. Con el mismo ejemplo luego voy a trabajar el tema de enseñar geografía, y bueno, y un poco a partir de allí establecer algunos itinerarios didáctico-metodológicos como para poder pensar y compartir ideas. El ejemplo que tomé para hoy es el de la espacialidad a partir del comportamiento inteligente que como habitantes del espacio urbano nosotros debemos de incorporar a nuestro accionar para poder comportarnos inteligentemente y eficientemente dentro de la ciudad, diríamos, como habitantes de este espacio urbano, nosotros nos encontramos a determinada morfología urbana y a determinadas dinámicas que requieren que nosotros podamos comprenderlas a partir de una aprehensión, aprendizaje, y que luego permita interpretar y actuar en consecuencia. Entonces, educar geográficamente implica más que la enseñanza, implica enseñanza, sí, pero también implica instrucciones y prescripciones que se imparten en un determinado grupo humano con la finalidad, como dice allí, de formar especialmente a sus integrantes para que puedan operar acertadamente en un contexto geográfico histórico. Por supuesto que también existen enseñanzas, instrucciones y prescripciones para educar geográficamente a quienes habitan en los territorios rurales o al mismo tiempo en distintos contextos geográficos, e incluso, bueno, no es lo mismo operar acertadamente en la actualidad, como lo planteaba Mónica, que en el siglo XIX. Entonces, en realidad, la prescripción es lo primero que los sujetos reciben para ir educándose geográficamente, que comienza en el contexto de la familia, cuando a través de ciertos mandatos y de ciertas prescripciones e instrucciones, una vez que tenemos autonomía y comenzamos a movilizarnos, se nos va diferenciando en el hogar espacio de territorio.
Y bueno, la diferenciación la hace la funcionalidad de los distintos espacios y es prescriptivo y normativo porque frente a la enseñanza de la funcionalidad y la idea de cumplimiento de la misma, si nosotros no lo hacemos, recibimos determinadas penalizaciones. Entonces, luego también la comunidad y también la escuela. Ahora, la educación geográfica no es diríamos, exclusiva ni de la escuela ni de la geografía. También contribuyen a educar geográficamente las distintas disciplinas del currículum asociadas a las ciencias sociales, a las ciencias, y también la espacialidad es construida a partir de la educación física, de las matemáticas, en fin. Por lo tanto, la educación geográfica no se circunscribe ni a la escuela ni a la geografía. Entonces, ¿por qué es necesario que nosotros tengamos que tener instrucción, prescripciones y enseñanzas que nos permitan ir construyendo un modelo mental de espacialidad y de temporalidad y que nos permita comportarnos en él? Primero porque, diríamos, nosotros compartimos un espacio y un tiempo de nuestras vidas, son espacios de vida, y esos espacios de vida nosotros los vamos incorporando a partir de modelos mentales que van, digamos, construyendo en cada uno de nosotros, primero la espacialidad y la temporalidad, cuando comenzamos o se nos comienza a, como decíamos antes, prescribir, instruir o enseñar qué fenómenos ocurren, dónde y cuándo. Por ejemplo, cuando somos niños, ¿verdad? Y en el seno de nuestra familia se nos enseña que en el comedor es donde tomamos nuestros alimentos a mediodía y en la merienda y en la cena. Y que a media tarde, ¿verdad?, el estudio se realiza en ese comedor, ¿verdad?, cambiando la funcionalidad. Y que yo, durante el momento en el que, o el niño en el momento en que está estudiando, no puede comer, porque son dos funcionalidades que no deberían juxtaponerse, por lo menos a mí me criaron así, creo que ahora eso está un poco desdibujado, y que entonces se convierte en territorio, y ahí es que yo voy transformando la conjunción de espacio-tiempo en mi modelo mental en territorialidad, a partir de esa funcionalidad espacial y temporal impuesta por quien me da la instrucción, mi madre, mi abuelo, mi abuela, mi hermano mayor o quien esté a cargo y responsable de mis cuidados de niño, que define qué y por qué. Y si no se cumple, se penaliza. Acá aparecen dos categorías que están vinculadas, o tres, a la educación geográfica, y que la enseñanza de la geografía las convierte como en esencia para la construcción del discurso didáctico. Vale decir, la identificación de un fenómeno que nosotros entendemos tiene validez para ser enseñado en geografía y que lo respondemos a partir de qué, el dónde, que es la pregunta que le da identificación a la enseñanza de la geografía a la escuela, y el cuándo, la temporalidad, que hace a las dinámicas sociales que se producen en los espacios. Y la territorialidad, que es, diríamos, como una dimensión que hoy entendemos es relevante en la educación geográfica, siempre lo fue, pero la enseñanza de la geografía no, que es quién define qué y los por qué. Y de ahí que la territorialidad, ¿verdad?, aparezca
como una de las finalidades esenciales formativas de la geografía. Esto es bien importante, colegas, porque en la geografía o en las tradiciones didácticas en la geografía nacional, el discurso didáctico se centró mucho en identificar el qué, el dónde y el cuándo, porque el marco donde se sucedían estas tres interrogantes, ¿verdad?, estaba planteado como, diríamos, en las tradiciones de enseñanza, en la relación entre el hombre y el medio, o entre la sociedad y la naturaleza, pero los actores que definían qué fenómenos geográficos convierten el espacio en territorio, por qué se produce esa conversión a partir de una funcionalidad espacial y temporal impuesta, y cuáles son los marcos jurídicos, normativos y económicos, sociales, culturales y políticos lo permiten, ¿verdad?, estaba o estuvo bastante ausente hasta casi finalizado el siglo XX. De ahí entonces que la educación geográfica implica instrucciones, implica prescripciones, conocimientos que nos permiten decodificar, interpretar y actuar eficientemente en esto. Elegí unos códigos aquí, que son códigos que remiten a el tránsito, para seguir el mismo ejemplo. O sea que allí yo tengo que, para poder operar inteligentemente en el espacio en general, debo de saber que ahí hay una normativa que está codificada, debo de saber interpretarla para mi bien, para poder actuar eficientemente y para el bien de los que cohabitan conmigo. Lo elegí porque la geografía física acá está muy presente en cada uno de estos códigos, y que fíjense ustedes que no es necesario pasar por un curso de geografía física en la escuela para identificar una pendiente ascendente o descendente vinculado al relieve, o a un curso de agua, o a un puente, o a relieves con posibilidades de desmoronamiento, o que debido a la topografía debamos de ir teniendo precauciones al momento de conducir por lo zigzagueante del camino o por lo recto. Entonces, un poco para ir cerrando esta primera parte de la educación geográfica, lo que quería transmitir es que en la educación geográfica nosotros, diríamos, vamos adquiriendo desde el momento en que empezamos a tener autonomía y que podemos movernos, ¿verdad?, libremente en el espacio, primero en el espacio del hogar, después en el espacio del barrio y de la comunidad, a el espacio de la ciudad. Hay determinadas funcionalidades, hay determinados actores que, producto de esas necesidades funcionales, se apropian de ese espacio, lo convierten en territorio, le colocan normas que se deben de cumplir, y que, como tal, si yo no las cumplo, ¿verdad?, sé que voy a tener consecuencias, porque son prescriptivas. Eso entonces... Peje, perdóname antes de que sigas. Yo invitaría a que pensaran con las salidas a veces que se hacen en los entornos de los liceos o en los lugares que se pueden hacer, que a veces esas salidas quedan en esto que tú estás planteando, en educación geográfica, porque no se hace la otra parte. O al revés, o se trabaja la enseñanza y no se toma todo esto que son los elementos que ellos traen incorporados, a veces sin que nosotros exploremos a fondo, porque ellos traen
incorporado, ya sea por el entorno familiar, como tú decías, o por los aprendizajes previos, ¿sí? Entonces me parece que esto está bien interesante como para ir pensando en lo que son las salidas, ¿no? Perfecto. Y además, como les decía, el tema de que existen códigos, ¿verdad? Que poder interpretar esos códigos nos permiten interpretar los territorios, en este caso son todos territorios de la circulación, que tienen la geografía física como sustento, y bueno, el saber entenderlos me permite comportarme correctamente y eficientemente en ellos. Ahora, la enseñanza de la geografía, de acuerdo a la definición anterior, es parte de la educación geográfica, pero no es la totalidad. Ahora, ¿cuál es el ámbito que circunscribe la enseñanza como práctica? Una institución. Vale decir, el contexto del aula, la dimensión didáctica, la institución escolar, la dimensión pedagógica. Y donde existen tres componentes, tres pilares que hacen a la enseñanza de la geografía. Obviamente los actores fundamentales del proceso de enseñanza, los docentes y los estudiantes, con sus aprendizajes, y el conocimiento geográfico, que es lo que nos da singularidad. Y por eso somos profesores de geografía, así como hay profesores de historia o profesores de matemática. Fíjense que en el mismo contexto del aula, en la misma institución escolar, los estudiantes, ¿verdad?, al cambiar sus docentes, ¿verdad?, cambia el conocimiento que los reúne en torno al aula, y bueno, y cambia la materia, y cambia la finalidad, y cambia la temática. Digo esto porque, como nosotros venimos con para la sistematización y la institucionalización de la enseñanza es a través del conocimiento geográfico, cuando a nosotros se nos cercena el conocimiento geográfico, estamos decapitando, en realidad, quitándole el componente que interactúa entre los docentes y estudiantes. Vale decir, yo en un aula, en una institución escolar, como hemos visto, viene el teatro en el aula. Tengo el aula, tengo la institución pedagógica, pero deja de ser el profesor el que está a cargo del aula y pasa a ser un actor, ¿verdad?, o dos, representando una obra de teatro. Eso no es una clase. Hay un liceo, hay un aula y hay estudiantes y hay un actor, pero ahí los estudiantes dejan de ser estudiantes y pasan a ser público, diríamos, y los actores no son profesores, son actores. Esto es muy importante, digo, para identificarnos. Nosotros no decimos soy profesor o soy docente. Cuando a mí me preguntan qué hago, digo soy profesor de geografía, igual que la gran mayoría de todos nosotros. Entonces, primero, antes de ver las finalidades, ¿qué geografía enseñar? Un poco lo presentó Mónica. En la investigación esta que me ha llevado ya tiempo y que he logrado, como dije, concluir en estos días pasados, se distinguen tres tradiciones didácticas, a grosso modo, en donde para algunas de ellas el eje estructurante fue el de las relaciones hombre-medio. Avanzá con las PPT, Pelle, te quedaste en educación. No, yo estoy en geografía. Ah, ¿ese era el mío entonces? Ah, perdón, no dije nada, disculpa. Y la segunda de las tradiciones, más al finalizar el siglo XX, fue el de las relaciones sociedad-naturaleza en el espacio geográfico, y que ya en la primera década del siglo XXI nosotros podemos reconocer, por lo pronto a través de los libros de texto, de que comienza a abrirse, y ya el hombre no es hombre ni sociedad, sino que es o comienza a plantearse como agentes y actores, y no está pasando las diapositivas. Bueno, pero claro, entonces debe ser un problema capaz que de transmisión. Entonces, porque yo lo estoy viendo acá. Fernando. No están pasando las diapositivas. Deja de compartir pantalla y compartir de nuevo, que ahí se soluciona. Okay. Bueno. Ahí habíamos quedado. ¿Ahora se ve?
Sí, estábamos en esa. En realidad yo estaba acá, ¿verdad? Entonces, decía antes de la interrupción que el hombre dejó de ser hombre y pasó a transformarse en sociedad. El medio, ¿verdad? Con una sumatoria de componentes, suelos, relieve, clima, vegetación, pasó a transformarse en naturaleza y hablamos del sistema natural, y que, decía en la primera década, la tradición que está configurándose comienza a plantear que se produce la interacción de agentes y actores. Después voy con el ejemplo a colocar la diferencia, que son políticos, que son institucionales, que son sociales, que son económicos, que operan en el espacio a partir de diferentes proyectos de desarrollo. Y entonces le dan forma a la espacialidad y configuran los territorios. Por eso hablamos de territorios ojeros, de territorios forestales, de territorios mineros, en fin, donde allí aparece, ¿verdad? Una funcionalidad específica en donde el espacio rural adquiere determinados atributos que le son impuestos por un conjunto de agentes que operan a partir de un proyecto de desarrollo específico. ¿Qué va a implicar? Y por eso nos diferenciamos de la sociología. Le va a implicar un reconocimiento a la valoración de los bienes ambientales que existen en ese espacio para convertirlo en territorio. Luego, la modalidad de apropiación de esos bienes ambientales para convertirlos en recursos naturales, la gestión de esos recursos naturales y una modalidad de producción enmarcada dentro de una formación económica y social. Entonces, para ilustrar, en la primera de las fotografías aparece un paisaje en el cual hay un proyecto, ¿verdad? Que puede ser el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como agente de intervención político-institucional en el espacio geográfico, que necesita construir un territorio en el que de circulación que interconecte dos puntos. Está ocurriendo, por ejemplo, en este caso, la interconexión de UPM2 con el puerto de Montevideo, en donde hay una valoración del espacio, una apropiación del mismo, el montaje de infraestructura y códigos que lo conviertan en territorio de circulación de UPM2, de la producción de UPM2, y una vez que entonces hubo identificación de espacio, valoración de las cualidades de ese espacio, la apropiación, el montaje de la infraestructura, quedó convertido el territorio con normas, en este caso, de circulación, que implica que si las incumplimos, valga la redundancia, tenemos una penalización. Entonces, de espacio a territorio hay, primero, un actor o varios actores, políticos, institucionales, económicos, ¿verdad? En interrelación. Hay o puede haber agentes que también interactúen con, actores que también interactúen con otros. Luego, cuando ese proyecto de desarrollo por parte, por ejemplo, siguiendo el caso de UPM2, ¿verdad? Yo tengo un actor que es económico, una empresa transnacional que tiene como finalidad la producción de pasta de celulosa, con actores institucionales, político-institucionales, como puede ser
el Estado a través de la normativa que facilita la inversión del capital transnacional y lo fundamenta, y a partir de allí aparece el proyecto de instalación de la planta y de la circulación vial. Hay agentes que están a favor y por lo tanto interactúan positivamente con el proyecto. Por ejemplo, ha ocurrido siempre con los megaemprendimientos que los trabajadores del ZUNCA o del UNRWA siempre apoyan en la medida de que generan empleo y fuentes de ingresos y mejores condiciones en la calidad de vida de la población a partir de la generación de empleo. Y hay otros que entienden que la generación de empleo en una temporalidad corta, ¿verdad? No es un proyecto de desarrollo a mediano y largo plazo, no es un proyecto sustentable, y se oponen. Y entonces ahí comienza a aparecer, ¿verdad?, el juego de interrelaciones entre agentes, que son los que tienen la capacidad directa de intervenir, con actores que se suman o que se convierten en agentes que refutan el proyecto, que lo contradicen, que se niegan al mismo, e instalándose muchas veces hasta un conflicto socioterritorial y ambiental. Ocurrió también con los proyectos megamineros en Cerro Chato, en fin. Bueno, entonces, para un poco volver a la abstracción de la definición. El territorio es una configuración espacial. Estaríamos en la segunda filmina, en donde producto de la interrelación de agentes y actores fue posible una configuración que, diríamos, a partir de la valoración, de la apropiación y del otorgamiento a la funcionalidad, se le colocan normas, reglas, y que es, diríamos, necesario, o por lo pronto está la prescripción de cumplir. Entonces, volviendo al origen, cuando nosotros queremos preguntar sobre, o nos preguntamos sobre un fenómeno que queremos abordar, el qué, establecemos el dónde y el cuándo, o sea, le hacemos el recorte, ¿verdad? Lo vamos convirtiendo el fenómeno en tema. También tenemos que comenzar a preguntarnos, o a continuar preguntándonos, ¿quién define, quiénes son los agentes y los actores que están organizando ese espacio para transformarlo en territorio? ¿Cuáles son las causas que los motivan en las múltiples escalas a instalarse allí, a poder previamente valorar, apropiarse y gestionar los bienes y luego los recursos, y diríamos, cómo se reparte, cómo se distribuye los productos de la producción, valga la redundancia, y sus consecuencias sociales, económicas, que hacen a la funcionalidad espacial y temporal. Entonces, una vez que, y voy a luego colocar un ejemplo, una vez que logramos, ¿verdad?, ese proceso de significación y comprensión espacial a partir de esa definición de la territorialidad, también cabe preguntarse ¿por qué ahí y no en otro lugar? ¿Y por qué esas configuraciones territoriales y no otras? Siguiendo con el ejemplo de UPM2, ¿por qué UPM2 está en Durazno y no en otro lugar? ¿Cuáles son las variables físicas, sociales, políticas, institucionales que inciden en ese emplazamiento y no en otro? Y cuáles son las configuraciones territoriales que se van a configurar y no otras. Eso es lo que le da singularidad a los lugares, la diferenciación espacial y temporal y los vínculos espaciales entre los lugares. Por ahí entonces, para ir cerrando esta parte,
El territorio se manifiesta en el lugar. ¿Cómo? A partir del paisaje geográfico. De ahí que las salidas de campo, históricamente, han sido o han servido, ¿verdad?, para el reconocimiento de los fenómenos y luego poder interpretarlos en el espacio producto de sus características, y el territorio se expresa en el espacio geográfico configurando regiones. Y de ahí que la alfabetización cartográfica sea otra de las finalidades esenciales de la geografía. Una región yo no la percibo, yo percibo paisajes que son la apariencia de los territorios. Pero para poder comprenderlos requiero ver cuál es la expresión espacial de los mismos, configurando determinadas regiones, que es lo que me permite responder a la pregunta ¿por qué ahí y por qué ese agrupamiento y no en otro lugar? Y eso, para poder comprenderlo, interpretarlo, requiere que los profesores de geografía tengamos como una de las finalidades esenciales la, como dije, alfabetización cartográfica, así como la manifestación de los territorios en los lugares a partir del paisaje nos va a agregar otra de las finalidades, o sea, la decodificación experta del paisaje, de forma directa a través de las salidas de campo, de forma indirecta a través de la decodificación de imágenes, de fotografías, que hacen a los recursos didácticos que empleemos para esas dos finalidades. Entonces, primero, finalidad primera a la que habíamos presentado, contribuir al desarrollo de la espacialidad a partir de la interpretación de los territorios. Esos ítems yo se los voy a ir ilustrando a partir de un ejemplo. Propuesta didáctica, el tema de quinto año, expresiones cuantitativas y espaciales del desempeño de las naciones. Vale decir que en la descripción directa del fenómeno y su expresión espacial, que hacen al que voy a enseñar, ¿verdad?, repito, expresiones cuantitativas y espaciales del desempeño de las naciones. En la fundamentación en los actuales procesos de globalización, los estados, los organismos multilaterales de crédito, las organizaciones supranacionales, las empresas transnacionales consideran el desempeño económico, social y ambiental de las naciones a través de un conjunto de indicadores cuyos resultados son ilustrativos del grado de desarrollo alcanzado anualmente por cada país. Los indicadores no son solo una fuente de información para acceder a créditos y a inversiones de capital, sino que también atraen movimientos migratorios y también, como decíamos, la inversión de capital. El desempeño económico de un país está asociado a las dinámicas macroeconómicas y se mide a través del Producto Bruto Interno, la balanza de pagos y la renta nacional. Fue impuesto en la década de los 50 por organismos multilaterales de crédito. Luego surgieron indicadores de desempeño social, siendo el más relevante el índice de desarrollo humano, que incorpora variables ilustrativas de la condición sanitaria, educativa y de ingresos medios de una población residente en un país. Y el coeficiente de Gini, que se propuso para medir la distribución real de los ingresos. Por último, en la Cumbre de la Tierra, desarrollada en Río,
en el año 1992, se comenzó a hacer notar la limitación de los indicadores anteriores y se introdujeron más complejos a los efectos de evidenciar el desempeño ambiental, que incluye el económico y el social y el ecológico. Por eso se propuso de las organizaciones no gubernamentales el crédito ecológico, el PBI verde y la huella ecológica. Entonces, ahí tenemos el tema, ¿verdad? Como dije, vuelvo a repetir, las expresiones cuantitativas y espaciales del desempeño de las naciones. Desempeño económico, desempeño social y desempeño ambiental. La localización, el emplazamiento de la situación, voy a trabajar a escala global, porque como está en la fundamentación, los indicadores de esos desempeños sirven para comparar naciones a escala global. ¿Para qué? Para ver cuál es el grado de desarrollo de cada una de esas naciones y quiénes son los actores, los agentes que intervienen, ¿verdad? En la proposición de estos indicadores, en la medición, en la expresión espacial y también generan un vínculo de poder. Bueno, hay organismos, como decíamos, multilaterales de crédito, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, empresas transnacionales que recurren a ver para saber si hay viabilidad para la inversión de capital o no, cuál es el grado de capital humano, ¿no? Como le llaman las empresas, a la situación de desempeño social, o ONGs que proponen medir la huella ecológica a empresas también como perfil social, ambiental, para ilustrar el desempeño de los mismos. Entonces, ahí aparecen cómo hay agentes institucionales, políticos, económicos y ambientales que están en pugna proponiendo grafías espaciales, dominantes unos, alternativas los otros, pero que develan un proyecto de desarrollo y que, bueno, en este caso se apela a una expresión global, pero que cada país tiene que presentar sus propios resultados. A partir de la distribución espacial, vemos cómo hay una valoración de los territorios por parte de las empresas transnacionales, por ejemplo, para invertir, pero también por parte de las personas para migrar. Entonces, por ejemplo, Uruguay, cuando uno pregunta, que he tenido oportunidad de hablar con cubanos que continúan ingresando, es porque tienen la información a través de Internet, a través del relato, a través de medios de comunicación, de la estabilidad democrática del país, de que cuando llegan al país, al poco tiempo tienen una identificación, que acceden a los servicios básicos, que es de frontera abierta y que no tiene ningún tipo de restricción, ahora con la COVID, pero una vez que pasan la cuarentena ingresan, y que al mismo tiempo los macroindicadores colocan a el Uruguay en el escenario, ¿verdad?, diríamos, de determinado grado de desarrollo. Cuando llegan al país y se confrontan con la microeconomía, es que les genera la contradicción. Bueno, y también permite analizar las implicancias. Bueno, no voy a entrar en la teoría de desarrollista, pero que nos clasifiquen por el PBI, o que nos clasifiquen por la renta per cápita, o que nos clasifiquen en subdesarrollados, en vías de desarrollo, tiene implicancias a nivel global. Y bueno, y como hay otros agentes que desde la alternativa proponen otros indicadores para generar grafías territoriales que no son las del patrón, diríamos, dominante de los indicadores clásicos del desarrollo. Entonces, cortito, creo que esto es bien importante, porque justamente
ahí es la otra visión de todo eso que solemos usar en las aulas, de indicadores, de gráficos, de climogramas, de un montón de recursos que tienen un conocimiento atrás, pero en este contexto queda diferente. No queda solo el indicador por el indicador, queda el indicador en el marco de ese territorio, ¿no? Y de todos esos vínculos que se generan. Esto tal vez es complejo, esto es complejo. Y esto tal vez en algunos grupos, alguno capaz que está pensando que es difícil llegar. Pero bueno, ahí viene la graduación de lo que es el conocimiento y la graduación de todo esto que fue planteando Pelle. Y ahí ustedes lo tendrán que adaptar a cada grupo, ¿no? Pero creo que es bien importante porque cuando estas cosas eran la categoría de análisis, ¿sí? El paisaje o la región o el territorio, acá, perdón, el territorio no, pasamos a otro lugar donde esos herramientas que nosotros usamos, como los indicadores o gráficos o datos, cobran otro valor para el estudiante mismo, ¿no? Y le dan una Gracias. visión mucho más global, ¿no, Pelle? Saben que me olvidé de leer las finalidades formativas y los recursos didácticos que acompañaban al tema. Entonces, me hizo ver Mónica ahora que me faltó. Conceptualizar el fenómeno del desarrollo económico, especificando el contexto histórico y geopolítico de emergencia a partir de la interpretación de un texto de Yves Lacoste sobre los países subdesarrollados, año 1962. A partir del texto se explicará el contexto histórico y geopolítico y las variables que se propusieron a través de agentes internacionales para medir el grado de desarrollo y el desempeño de los países. B. Interpretar la extensión espacial y la distribución territorial del fenómeno del desarrollo global a partir de la decodificación cartográfica. Para ello se va a trabajar con el planiferio en el que se espacialice el PBI, la renta per cápita y el IDH. C. Reconocer distintos actores que han propuesto indicadores diferenciándolos en institucionales, económicos y ambientales. Analizar indicadores de desempeño económico, social y ambiental que permiten medir el desarrollo de las naciones desde una perspectiva comparativa a través de la lectura de datos expresados en gráficos. Reflexionar sobre las implicancias de la clasificación de las naciones en desarrolladas y subdesarrolladas como un relato construido desde los indicadores económicos que han sido los dominantes y fueron impuestos al concierto internacional de las naciones a partir de las organizaciones supranacionales, los organismos multilaterales de crédito y de las empresas transnacionales, e ilustrar sus alternativos. Y bueno, nada, lo que así hice fue una secuencia didáctica con la finalidad y los recursos acompañando a el esquema. Entonces, para ir un poco cerrando esta parte de la primera finalidad, las otras van a ser como consecuencia de ella, cómo entonces el espacio contiene, ¿verdad?, determinados bienes ambientales que se expresan en los ecosistemas. No hablamos de medio, no hablamos de naturaleza, hablamos de ecosistemas. ¿Por qué? Porque los ecosistemas tienen una estructura y una dinámica funcional que son propios de un determinado espacio. Cuando nosotros hablamos de la ganadería y sostenemos que se debe al desarrollo de la pradera,
como versaba el discurso tradicional, en realidad las praderas esconden una gran diversidad de ecosistemas con una estructura y funcionalidad bien diversa que tienen expresiones espaciales diferentes. Entonces, no es lo mismo las praderas de desarrollo estival que se desarrollan en el Valle del Río Uruguay a las praderas de desarrollo invernal que se desarrollan en la cuenca de la Laguna Merín o a las praderas de ciclo anual. Las prácticas pecuarias van a significar una diferenciación entre la estancia tradicional y la estancia moderna en función de esas praderas. Entonces, los ecosistemas se comportan con determinada diversidad espacial. A su vez, hay actores que tienen proyectos de desarrollo territorial, para lo cual valoran los bienes, se apropian del espacio que los contiene y a partir de ahí transforman el espacio en territorio y los bienes ambientales en recursos naturales. Y entonces hay una manifestación de esos territorios en el lugar a partir del paisaje. Por lo tanto, como decía anteriormente, la decodificación de esos paisajes es parte de la finalidad formativa de esta geografía que estoy planteando con estas particularidades. Y la interpretación de las lógicas del lugar, ¿verdad? O sea, la expresión en el espacio de esos territorios configurando agrupamientos, va a permitir identificar regiones. Por lo tanto, la alfabetización cartográfica es clave. Entonces, esto es lo que acabo de explicar, que les queda en la presentación como definición. Y bueno, entonces, estas finalidades formativas para la geografía específicamente serían el explicar la ordenación simbólica del lugar. O sea, la expresión manifiesta a escala local de los territorios y cuáles son los agentes intervinientes en la apropiación, control y dominación del espacio. Analizar las diferenciaciones de los territorios para comprender las diversas condiciones de localización que motivan la regionalidad. Y diferenciar los recortes territoriales temáticos y efectuar el análisis regional. Aquí voy a hacer un hincapié en lo que es la cartografía icónica y la cartografía temática. La cartografía icónica, yo estoy insistiendo, es una modalidad de poder expresar, ¿verdad? Cómo distintos actores, agentes, van valorando los bienes ambientales, se van apropiando, los van gestionando, van configurando territorios, y estos territorios se van agrupando, formando regiones. A los estudiantes de primero, pero también a esta altura también a los de quinto, el que podamos construir un mapa a partir de la iconografía es bien relevante para luego pasar a ese proceso de alfabetización a la abstracción. Entonces, el poder identificar que existen regiones forestales y que se desarrollan en el centro noreste, en el centro oeste y en el sureste del país, y que hay regiones ganaderas que se diferencian con predominio ovino, con predominio vacuno o lechera, bueno, en fin, y que eso tiene una valoración de bienes ambientales que les son específicos y que motivaron la apropiación de los mismos, la conversión en recursos, la configuración de los establecimientos que se van a agrupar, dando lugar a las regiones, en este caso ganaderas o forestales o agrícolas, y sus implicancias. Es una estrategia didáctica
que hoy la podemos con el Google Earth desarrollar y poder ayudar a esa construcción social de una cartografía de los lugares. Parte 2. Finalidades culturales, la contribución a la comprensión del mundo. La geografía ha tenido siempre una tradición sintética del conocimiento geográfico y que lleva a que, bueno, ¿qué temas geográficos enseñar? Bueno, normalmente nosotros identificamos fenómenos ambientales, sociales, culturales, económicos que decidimos transformar en temas de enseñanza y que evidentemente tienen una expresión paisajística y tienen una expresión espacial. ¿Cuáles serían los criterios a abordar para la selección? Bueno, múltiples autores hablan de los criterios, pero en general cuando uno hace una síntesis de ellos, todos concluyen de que, primero, el tema tiene que tener una relevancia social e histórica, tiene que tener una pertinencia epistemológica disciplinar y tiene que tener un valor formativo cultural. Voy a dar un caso, si se quiere, para ver cómo hay temas que se resignifican. Fíjense ustedes que a principios del siglo XX era común que en los cursos de geografía se enseñara las razas humanas, las características, el concepto de raza, ¿verdad? Cuáles eran las características que permitían identificarlas, el tamaño del cráneo, el color de la piel, la forma del pelo, la altura, y luego la distribución espacial a la que se vinculaba con el clima, y por último, clima y relieve, y por último, la expresión espacial. Entonces, la raza blanca era propia de Europa, la raza amarilla era propia del Asia, la raza rojiza o cobriza era propia de las Américas, en fin. Bueno, obviamente que la ciencia avanzó. Hoy no es pertinente epistemológicamente hablar de las razas. Sin embargo, en el momento actual, cuando nosotros decimos que ese hombre genérico se transformó en sociedad y que esa sociedad se transformó en agentes y actores y grupos, hoy tenemos como enorme desafío, ¿verdad? Que yo no lo toqué aquí más que en este momento, pero es el pensar que así como hay una estratificación social vertical, hay una diferenciación social horizontal que trasciende las clases sociales, pero que son producto de ellas. Y hoy tenemos el desafío de comenzar a incorporar los temas vinculados a la interseccionalidad, a las reivindicaciones de raza, de género, en fin, de diversidad cultural. Hoy se vuelve a hablar de las diferencias estructurales, raciales, en las injusticias espaciales y territoriales. No el concepto de raza que llevaba a argumentar que la raza blanca era la que, diríamos, la civilizada, la más inteligente, la más laboriosa, y que por lo tanto se justificaba el imperialismo. Hoy, cuando en los estudios de interseccionalidad y de colonialidad aparece el tema racial, aparece como denunciando una contradicción, que es una contradicción de clase, pero que también es una contradicción social, ¿verdad? Y que genera expresiones de segregación social, espacial y obviamente territorial, para que tengan. Entonces, hoy aparece con una pertinencia epistemológica dentro de las geografías decoloniales, con una relevancia social e histórica importantísima, a tal punto
que en las últimas encuestas y en el último censo ya se está haciendo una relevancia de el origen racial expresado por cada uno de los que han sido censados, para ver la distribución espacial y generar políticas sociales focalizadas, en fin, qué sé yo. Bueno, y el valor formativo cultural que contribuye a la convivencia con lo diverso. Entonces, bueno, efectuar el recorte del fenómeno, construir el tema en enseñanza, el problema a partir de preguntas, de hipótesis o de núcleos integrados, es parte del recorte. Y por último, en la parte 3, y que viene a consonancia de lo anterior, como las finalidades sociales, esa contribución que la geografía siempre propendió a comprender, en otros momentos era para justificar el imperialismo, hoy nos lo planteamos más que nunca para la solidaridad, para el fomento de la paz y de la convivencia, y que lleva a que esta geografía que planteamos con este formato, desde este lugar paradigmático, haga a esas 3 condiciones a las que refería anteriormente para la selección de temas de enseñanza. No voy a fundamentar el por qué, sino que lo voy a hacer por la negación. ¿Por qué no más una geografía tradicional en la que hablemos del hombre, en la que hablemos del medio? Porque esa descripción espacial de las relaciones hombre-medio, ¿verdad?, a través del currículum oculto, han sido, primero, la naturalización del modo de producción hegemónico y de la formación económica y social que lo sostiene, desdibujando en la categoría hombre las diferencias entre clases sociales y entre grupos que son estructurales. Entonces, el hombre, o la mano del hombre, le da una suerte de neutralidad, de apolítica a la configuración de los territorios, ¿sí? Y que, como dije, desdibuja las diferencias sociales, las diferencias entre clases y entre grupos. 2, porque al hablar del país, al hablar de la economía, al hablar del hombre, hemos construido un relato que narra en tercera persona los hechos sociales y económicos, enmarcados en un individuo jurídico político al que hemos denominado país. Y que lo curioso, obviamente, al estar ausente de la dimensión política, es que los estudiantes y los profes aparecemos como meros espectadores de una realidad que transcurre irremediablemente en el tiempo y en el espacio. Somos subdesarrollados porque no hay petróleo, somos subdesarrollados porque debemos importar tecnología, somos desarrollados porque no tenemos laboriosidad, somos subdesarrollados porque falta personal técnico. Hacemos como que estuviéramos mirando una película en donde no nos involucramos y no abrimos esas grandes categorías que hacen a las ciencias sociales, a la economía y a la geografía. Y bueno, y el hecho, se ha ido forjando históricamente una identidad nacional eurocéntrica, impartiendo los valores éticos, morales y la cultura occidental materializada en la raza blanca. Se han negado identidades étnicas y diversidades culturales, cuando no condenándolas. Y bueno, eso es lo que nos debe apelar a la reflexión de qué geografía enseñamos, con qué finalidad o para qué la enseñamos, y que bueno, lo que sí me queda claro es que la geografía tradicional, ¿verdad?, ha construido esas tradiciones en donde, como dije, el currículum oculto establece estos grandes propósitos formativos que se le han adjudicado a la enseñanza de la geografía. Yo dejaría por aquí para, bueno, compartir ahora preguntas, comentarios,
bueno, y generar el debate. Les agradezco mucho la atención. Sé que estamos en febrero, en carnaval, pero también tenemos ganas de formarnos como siempre profesionales en la enseñanza de la geografía. Y bueno, y para mí es un gran placer encontrarme, aunque sea virtualmente, con grandes amigos, compañeros de clase, alumnos, colegas, bueno, en fin. Bueno, muy agradecido por la invitación y por la escucha de ustedes un día de carnaval. Igualmente para nosotros, Fernando, es un placer escucharte. Teresa de Rocha te está hablando. Teresa, ¿qué tal? Bien, lo mismo que Mónica, muchas gracias por el aporte. Gracias. Muy agradecidos, como ya hemos comentado, por todo lo que nos han presentado. Invitamos a los compañeros que tengan alguna pregunta, que por favor la escriban en el chat, así puede ser respondida por Mónica o por Fernando. Mientras esperamos si surge alguna duda, les recordamos que en el chat se encuentra el enlace para poder solicitar el certificado quienes aún no lo hayan completado. Desde más está ofrecerme para, diríamos, si hay alguna invitación para trabajar en algún taller en algún lugar del territorio nacional, y que bueno, las filiales de la Asociación Nacional estén interesadas, cuenten conmigo, acordando con tiempo. Bueno, nada, para mí va a ser un gusto, mano a mano, como que bueno, profundizar en estos temas. Solo una cosita, ya que hay mucha gente de distintas partes. Las salas de asignatura vieron que todavía no han salido. No se ha publicado porque ustedes están con todo el inicio, las reuniones de los liceos. Así que bueno, pronto ya van a estar las de asignatura. Yo creo que esta charla tiene que servir para preguntar muchas cosas, ¿no? Si no se animan a preguntar acá, no importa, está todo bien. Creo que si cumplimos con que ustedes se pregunten a sí mismos y luego dentro de un tiempo podamos discutir o conversar o ver, creo que esto es lo que por lo menos Fernando y yo siempre hemos, ¿no? Intentado hacer. Y llegar a esta cantidad de docentes de una vez es lo que la virtualidad nos permite, ¿no? Así que gracias a la NPG y bueno, y vamos a seguir trabajando. Así que bueno. Bueno, yo ya estoy preparándome para la presencialidad, compañeros, y compañeras y compañeres. En la costa. No sé ustedes, pero yo ya estoy como en post-COVID, digamos, en modo post-COVID, tomando las precauciones. Creo que ya llevamos muchos años encerrados. 2, son muchos. Sí, Mariluz, vamos a la costa. No me acuerdo en cuál estás, porque Mariluz ahora se cambió el liceo. Mariluz Machado. Se vino de Cerro Largo. Bueno, Cerro Largo yo voy a ir porque soy profesor. Sí, pero ella está en la costa, así que nos vamos para la costa. Bueno, aprovechemos el calorcito todavía. Bueno, hay mensajes muy lindos para ambos. Ahora, para ir finalizando, vamos a dejarle la palabra al presidente de la asociación, al profesor Alejandro Pérez. Bueno, yo quería, en nombre de todos, darle las gracias a Mónica y a Fernando por la disposición y haber organizado un poco en tiempo récord esto, y también la asistencia de todos los docentes, muy contentos de haber podido llegar a distintos puntos del país. Y bueno, y con este inicio de ciclos de conferencias aprovechamos ya la oportunidad para invitarlos a nuestro próximo encuentro, que va a ser el día 19 de marzo, que estará a cargo del profesor Óscar Dourrón, y que en esa oportunidad nos va a ilustrar sobre la situación de Ucrania. Nosotros oportunamente les vamos a enviar
la invitación, el link de Zoom y demás. Así que bueno, siempre a su tiempo les haremos llegar todo, así que es muy prematuro todavía para estar ya abriendo las inscripciones. Pero más o menos una semana antes vamos a estar en esa tarea. Sí, Sigrid, que tenés la mano levantada. Tenés que habilitar el audio. Ya le pongo para que pueda activar el audio. Allí preguntan dónde va a quedar la charla. La misma se va a subir al canal de YouTube de la asociación. Sí. Pueden buscarla por YouTube, así que dice ANPG Uruguay. Y con el nombre de la charla Bien. lo van a encontrar. Sigrid, ¿ya podés? Ay, sí. No, simplemente agradecer a la asociación porque en 18 años, digo, que estoy trabajando como docente, a pesar de esta situación de pandemia, algo muy positivo, que creo que realmente nunca se realizaron tantas actividades, charlas, talleres, cursos, a los que podamos tener acceso a la gente del interior, como sucedió en estos 2 años. Siempre estábamos muy limitados en cuanto a la movilidad y a los tiempos, y estos 2 años ha sido realmente maravilloso el trabajo y cómo nos han hecho llegar a nosotros la posibilidad de tener acceso a todo este tipo de eventos. Simplemente eso, agradecerles. Bien, gracias. Gracias a ustedes por estar de nuevo.